pueda ayudar en clase o para el estudio también. Y ya se hicieron correcciones y posteriormente se les va a subir en Classroom el material del día de hoy al concluir. Bueno, la verdad que sí estoy aquí. Lo único que estaba esperando que se agregaran al grupo. Muy buenas tardes también, antes de todo, ¿verdad? Buenas tardes. Estaba esperando que se agregaran unos pocos más para poder empezar la clase. Aparentemente parece que no van a venir muchos, entonces muy pronto pues estaremos empezando. Sí, efectivamente, a la página del grupo que tenemos en Facebook, subí la página del libro de donde están precisamente esos axiomas. Y ahí pueden ver ustedes algunas explicaciones respecto a esto para adelantar un poco más, ¿no? Poder adelantar un poco más en lo que respecta a estos axiomas. Quiero decirles que, como les digo, como siempre, el derecho penal no es que hasta ahorita se haya construido y todos esos principios. Bueno, voy a poner ya la imagen. Así me ven despeinado y alborotado como siempre. Entonces, les decía que estos, imagínense, surgieron, solo imagínense ustedes en qué siglo, en el siglo XVII y XVIII, porque ya desde esos siglos se estaba precisamente gestando, ¿verdad?, la protección, ¿verdad?, que debe dársele o las garantías que tiene que tener el individuo. Evitar el abuso, ¿verdad?, o un derecho, como dice ahí dentro del texto que les subí, o sea, limitar el poder penal absoluto. ¿Mm? Eso es lo que pretenden precisamente. Y después estos básicamente fueron incorporados a las distintas constituciones y obviamente también se convirtieron en garantías procesales. O sea, estos fueron los primeros elementos que se desarrollaron, ¿verdad? Los axiomas y que fueron poco a poco incorporándose fuertemente en la Constitución, en las constituciones y posteriormente en el derecho penal. Claro, después de esto, pues platicaremos un poco sobre porque eso creo que no va a tomar tiempo, explicaremos un poco sobre los aspectos de procesal penal, porque lo más pronto posible en la otra semana, que estemos viendo ya virtualmente, nos estemos viendo, porque no vamos a tener clases presenciales, pues obviamente manejar las garantías procesales. Van a ver ustedes cómo esos primeros artículos del Código de la Constitución Política de la República de Guatemala, todos tienen referencia al derecho penal, como que estuvieran fabricados, si es que le podemos decir fabricados, de alguna manera incorporados en la Constitución, eh, precisamente, y la mayoría de esos primeros artículos que se refieren a los derechos humanos, los derechos sociales, que de alguna manera también están por ahí, entonces pareciera que todo estaba pensado para el derecho penal. Como le digo, vamos a ir viendo las garantías procesales en la otra semana, aquí en estas clases virtuales, y vamos a ir viendo las normas constitucionales también que se refieren a esto. Esto les va a fortalecer más su conocimiento en el derecho constitucional, porque claro, ya ustedes recibieron el curso, gracias a Dios, sea mal o sea bien, o que medio lo hayan aprendido o medio se lo hayan enseñado, no sé qué pudo haber pasado, pero que obviamente les puede servir mucho, independientemente de que se dediquen a esta área o no, pero eso les permite conocer más a fondo el derecho constitucional, ¿verdad? Y obviamente, pues, yo iré desarrollando las interpretaciones que debemos darle, porque, por ejemplo, cuando vieron el derecho a igualdad, pues nunca habían visto ese principio y las bases sobre las cuales se aplica la legalidad, ¿verdad? Y que ven, ustedes pudieron ver que eso lo hacen en todos los países con la presentación que se vio del profesor de Perú, de que también allá lo están enseñando por esas vías, ¿no?
no a todos se les puede aplicar el derecho penal. Ustedes son particulares, pero si fuera un funcionario, pues yo no le podría aplicar lo mismo, pues hacer lo mismo con él, ¿verdad? Obviamente porque ya a él no se les podría investigar ni nada, sino antes se ha agotado ese procedimiento previo que constituye el antejuicio. Eso es vital para poder perseguir un delito contra un funcionario público. Si no se declara con lugar el antejuicio, es decir, prácticamente no se podría iniciar proceso penal contra un funcionario. Y eso no pasa con cualquier particular, con cualquiera de nosotros, porque no somos funcionarios públicos que gozamos de inmunidad, pues no pasa. Actúa y procede inmediatamente. Pero ese es el principio. Igualdad entre iguales y desigualdad entre desiguales. Entre funcionarios públicos tiene el mismo procedimiento para todos, siempre que gocen de inmunidad. Pero para los desiguales, que somos nosotros, pues un proceso penal normal. Bueno, esta fue la forma que se les da la bienvenida, ya empezando con alguna plática y algunos aspectos para empezar a llamar la atención de ustedes y empezarse a conectar o a colocar el chip de derecho procesal penal. Entonces siempre nuevamente vuelvo a saludarlos porque tal vez entré muy de lleno y saludarlos, pues pasen buena tarde. Agradezco su presencia a la tarde de hoy. Espero que no tardemos mucho en la clase. Si demasiado, tal vez esperaría que 10 minutos, así excesivamente, pues estemos conectados para no interrumpir sus actividades del día sábado. Entonces, eso es precisamente lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, bueno, bajo ese contexto, no sé si con ustedes está en este momento, creo que está ahí con nosotros en la sección, que está con nosotros en la sección I, o no estoy seguro si está en la H. Alguien que me mencionó allá en la facultad de que se miraba que había bastante madera en casa, que había que tenía mucha madera. Y una de las cosas que él me mencionaba era ese marquito que está pues de mi lado o al lado derecho, donde se mira que está un cuadro amarillo, ¿verdad? Entonces sí, esa es una madera. Y si ustedes notan en la parte de arriba, también tiene tablas y vigas de madera. O sea, en esta parte, pero la otra parte de la casa también hay mucha madera. Es decir, tiene parquet de madera, las gradas forradas de madera, en fin, toda esa cuestión que me gusta mucho, ¿verdad? Y que él con bastante curiosidad me decía, pero vi que tenía bastante madera. Incluso tengo un tronco de un árbol que está más allá abajito, un tronco de árbol de madera donde se esculpió un loro, una guacamaya y hay un leopardo. ¿Va? Es un trozo de madera bastante pesado, un poco alto, porque la madera sí es muy bonita, ¿no? Pero bueno, ya basta la propaganda. No vayan a creer que estoy vendiendo la casa, ¿no? A puras penas puedo tener esta y entonces definitivamente no podría hacerlo. Pues bien, entonces no sé si esta persona está con nosotros presente, pero él me llamaba la atención y yo le dije que en la próxima clase pues le iba a enseñar. Por cierto, esa madera que ven ustedes, les enseñé, es buena madera. Incluso yo traje mucha de esa madera de allá de la costa sur, donde tengo una pequeña propiedad allá en Retaluleu, ¿verdad? Entonces, de ahí fue que cortamos algunos arbolitos de esa madera y esa fue la que sirvió precisamente para colocar en distintos lugares aquí de la casa. Pues bien, entonces eso les quería contar así para que empiecen a distraerse y a prepararse para lo que va a venir hoy. Como les digo, va a ser un poco rápido porque ya de alguna manera hemos avanzado y cuando vimos las garantías procesales
y de alguna manera mencionamos las garantías del proceso penal, hicimos alusión a algunos aspectos, solo que ahora vamos a ser bastante puntuales, en el entendido de que de aquí surgieron después las características y garantías, ¿verdad? Procesales por lo que está regulado en el Código Penal en los primeros artículos, ¿no? Que ahí es donde precisamente tenemos todos estos desarrollados, como quien dice, estos principios, ¿verdad? Que son los primeros 23 artículos del Código Procesal Penal, que desarrolla los primeros 40 artículos constitucionales. Pues bien, vamos a rogarle a la persona que me contribuye con la clase y que está él ahí también con nosotros. De alguna manera ya platicamos un poco, donde le expresé nuevamente mi agradecimiento. Entonces, él ya está colocando los axiomas del garantismo procesal penal que están también enumerados y listados ahí en la página o en la hoja que subí precisamente al Facebook, en la página, ¿verdad? En la página que tenemos del grupo, ¿verdad? Aquí lo hacemos. And then, ya saben pues que de repente pues resulto hablando en inglés, pero es por la necesidad de que me pueda entender el amigo Ángel que me está ayudando. Okay, thank you, Angel, for the presentation. And now we're going to start. Please, the next or the first slide or the second, I think. Bueno, ahorita vamos a presentar, ¿verdad? De alguna manera, pues ya creo que a ustedes ya les aburrió que les esté repitiendo, ¿verdad? Aunque supuestamente, pedagógicamente, señalan que en la repetición es que uno va adquiriendo el conocimiento. O sea, lo ve en una presentación, lo lee, se lo dice el profesor, lo vuelve a leer y de alguna manera, pues el conocimiento se va quedando por ahí, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues también lo vamos a ir respaldando. Entonces, en esta primera, no sé, bueno, lo voy a leer yo, porque estaba pensando que para darle un poco más actividad, que hay algunas alumnas ahí que ya veo que les gusta siempre cooperar en clase. No sé si alguien de ustedes estaría dispuesto a ayudar, si no, pues obviamente lo leeré yo. ¿Alguien de ustedes, chicos? Daphne, Valerie. Sí, licenciado, con gusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ok, dice que es un axioma. Son verdades incuestionables, universalmente válidas y evidentes, que se utilizan a menudo como principios en la construcción de una teoría o como base para una argumentación. Bueno, ya habíamos explicado eso, precisamente cómo son principios en la construcción de una teoría y una argumentación, porque estos, además de estar como axiomas, ya hemos dicho que también están incorporadas en la Constitución y de alguna manera se vuelven también características del proceso penal. O sea que es una cadenita, ¿no? Estamos hablando de eso, se va a argumentar, está en la Constitución como para señalar el fundamento cuando estemos argumentando, también están en el Código Procesal Penal y ahí es donde uno va a fundamentar su alegato, ¿verdad? Ante el juez, porque ya les digo, todo tiene que estar fundamentado, aún y a pesar de que es oral, no puede dejar de tener una estructura bastante técnica, que ya les decía que ahí es donde utilizamos lo que ustedes aprendieron muy bien, porque en otra sección sí me estaban diciendo que sí les enseñaron el tema sobre el silogismo jurídico. ¿Y qué es la estructura también del silogismo jurídico? Todo lo que digan en una audiencia normalmente tiene que estar fundamentado y tienen que señalar cuál es el fundamento legal que les hace decir o afirmar alguna cosa dentro de las audiencias. Entonces ustedes tienen que hacer la argumentación, señalar la fundamentación, si está en la Constitución y también en el Código Procesal Penal, lo tienen que también señalar exactamente de esa manera. Así es como tenemos nosotros la estructura de las argumentaciones. Entonces, en ese
En esto pues vemos que para eso sirven y como un principio para construir también, como dice ahí, una teoría para una argumentación. The next, please. ¿Verdad? Y obviamente aquí tenemos una garantía, ¿va? Porque recordemos que de esos principios universalmente aceptados que habíamos mencionado, es sobre los cuales se construye después la garantía. Primero vino el axioma y después vino la garantía. Porque claro, ya había dicho yo y también el documento que le subí, le había dicho yo a ustedes que estos se elaboraron en el siglo XVII y XVIII. Miren desde cuándo se está peleando por los derechos o por proteger precisamente a la persona individual. Desde cuándo se está hablando de los derechos fundamentales y obviamente estos axiomas de alguna manera nos ayudan a fortalecer ese aspecto, ¿no? Entonces la garantía vino después. Por favor, ¿alguien que lo lea? ¿Qué es una garantía? Sí. Garantía es un sinónimo de respaldo, es la protección que se brinda. Según el autor guatemalteco José Maynor Parr Usen, son medios técnicos jurídicos orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando éstas son infringidas, reintegrando el orden jurídico violado. Bueno, de alguna manera, pues también ya habíamos platicado sobre el respecto de la garantía. Y como ven ustedes, palabras más, palabras menos, habíamos dicho que no difieren o no son muy distintas a la palabra garantía que nosotros usamos cuando compramos un aparato, pues, porque prácticamente sirven para lo mismo, pues. Y ahí mismo dice, ¿verdad? Orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando éstas son infringidas, reintegrando el orden jurídico violentado. Es decir, por eso los ciudadanos tenemos derecho en cualquier momento exigir el cumplimiento de una norma constitucional en una garantía. Cuando no funciona bien el sistema o que hay una disfunción porque se está violando alguna norma constitucional, este es el medio que nosotros podemos exigir, ¿verdad? Aquí mismo dice, reintegrando el orden jurídico violado. Es decir, llamar la atención de los funcionarios, sobre todo a los que están, como quien dice, en el equipo del Estado, que es el juez, que es el Ministerio Público, que ellos decirles y advertirles que están violando un derecho fundamental, que están violando una norma constitucional, están violentando un derecho fundamental o individual, y reintegramos ese valor o ese derecho. Lo mismo que hacemos con un aparato. Deja funcionar, vamos a la tienda a reclamar que nos lo reparen o que nos den un nuevo en caso de que ya no tenga reparación, porque está garantizado. Hay una garantía al que nos dijeron que tenía al momento de comprarlos. Y entonces nosotros estamos diciendo. Entonces, aquí dice sinónimo de respaldo de la protección que se brinda. Entonces, hablamos de la garantía como una facultad o un derecho que tenemos los ciudadanos para poder reclamar ante la autoridad competente la observancia de las normas constitucionales y que constituyen una garantía dentro del proceso penal. Es decir, siempre hablando dentro del ámbito del control. Este aparato, estos elementos sirven para fortalecer el control, el medio de control que constituye el Código Procesal Penal. Esto nos sirve para controlar el poder absoluto del Estado, al igual que el Código Penal a través principalmente de la legalidad, ¿verdad? Nos sirve precisamente como escudo protector de nuestros derechos fundamentales. Y como el juez es un juez de garantías, él lo debería ver también, pero también nosotros se lo recordamos para que él nuevamente lo resuelva y obviamente nos restablezca precisamente
el derecho constitucional o nos restablezca precisamente cuál violación que se haga a ese derecho fundamental. Esto es lo que precisamente tenía en este caso. Yo creo que, no sé si tenemos todavía dudas, ¿verdad? Se me olvidó preguntar en el anterior y esta, pero si hay una duda, pues no, ¿cómo se llama? No se preocupen inmediatamente. Si algo quieren, pues levanten su mano y yo inmediatamente voy a tratar de resolver la duda o fortalecer. Aunque, como les digo, yo creo que ya esto está, como dice, repitiendo tantas veces, hasta se le está quedando. Ya incluso estoy pensando no hacer ninguna pregunta respecto a este tema, porque ya tan insistí tanto que todos la van a sacar buena y eso no se vale. Más de alguna tienen que perder. Maloso, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, esto precisamente es lo que quiero que a ustedes se les cae. Entonces, si no tienen ninguna duda, está más que claro con las muchas oportunidades que lo hemos repetido. Nos vamos a la siguiente. Next, please. Aunque hay alguno de ustedes también, Colocho ahí, que ya se le quedó la palabra, ya aprendió a decir next, incluso hasta lo escribe. Bueno, entonces, de lo que estábamos hablando, esta sería la conclusión, por lo cual se afirma que las garantías están concebidas en función de proteger que los derechos fundamentales establecidos en favor de todo ciudadano sean respetados dentro de toda relación procesal. Esa es la conclusión precisamente de el para qué sirvan las garantías. Miren, concebidas en función de proteger que los derechos fundamentales establecidos en favor de todo ciudadano sean respetados dentro de toda la relación procesal. Entonces, eso es precisamente la función, ¿verdad? Que opere el sistema constitucional o el derecho constitucional, principalmente los derechos fundamentales o los derechos humanos, que precisamente funcionen y operen dentro del proceso. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es precisamente lo que de esta forma concluimos en esta presentación. Entonces, bajo ese contexto, y que de alguna manera estamos reafirmando lo que hemos estado hablando en este momento, hasta hace un momento y en clases anteriores, entonces vamos a seguirla así a la siguiente. Next, please. Bueno, aquí tenemos en cuanto a qué es un principio, ¿verdad? ¿Qué es un principio? Que es algo muy importante dentro de lo que es el derecho. Los principios son bastante importantes. Entonces, no sé, ¿quién quisiera leer esto? Violeta, por favor. ¿Qué es un principio? Aquellos criterios que dirigen la estructura y funcionamiento de un procedimiento jurídico. En ese sentido, los principios procesales son las directrices de carácter general que orientan la realización adecuada de los actos dentro del proceso, por lo cual los principios inspiran y orientan al legislador para la elaboración de las normas o derechos. Le sirven al juez para integrar el derecho como fuente supletoria en ausencia de la ley y operan como criterio orientador del juez o del intérprete. Bueno, ahí tenemos precisamente lo que es un principio, que los principios en derecho precisamente y cualquier rama del derecho siempre les hacen la palabra o les mencionan que es un principio, ¿verdad? Son valores precisamente que desarrollan, ¿verdad? Que son lo que desarrollan todo lo demás, todo lo que es ese derecho y nos sirve para que el legislador crea la ley o para que el juez pueda también interpretar la ley. Al extremo que si no hay ley aplicable en ese momento, bajo esos principios, él puede utilizar una fuente supletoria o en ausencia de la ley y en ausencia de ley utilizarla en forma supletoria
o la integración del derecho para resolver algo, pero dentro del marco de unos principios. Él no puede simplemente integrar y toda la cuestión así general. Tiene que tener un marco jurídico. Y sobre ese marco, sobre esa dirección, es que va a hacerlo en el principio. Eso es lo que tenemos acá. Por favor, please, Angel. Bueno, aquí son las 10 axiomas del garantismo, ¿verdad? Algunas fueron corregidas porque en esa primera presentación teníamos unos errores, porque como digo, se hizo originalmente, después las corregimos, pero después tuvimos que tomarla nuevamente, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos. Entonces estos ya son conocidos: nulla pena sine crimine, nullum crimen sine lege, que son obviamente muy importantes porque prácticamente con esto se desarrolla la legalidad tanto de carácter penal como de carácter criminal, o sea, procesal. Entonces ahí están contenidos la legalidad. Tercero, nulla lex penalis sine necessitate, es decir, solo se utiliza o se crea una ley penal si existe la necesidad o la urgencia que esto se va, que esto exista, o que haya un artículo o un delito que sea protegido precisamente por la ley penal. Siempre pensando, ¿verdad?, bajo esa primera característica del derecho procesal penal, que es un derecho de última ratio, de última ratio, ¿verdad?, de última instancia. Entonces, cuando otros derechos o otras ramas del derecho ya se ven imposibilitados de, como quien dice, hacer que los ciudadanos la respeten y cumplan con sus normas distintas, entonces, porque hay mucha violación a esos derechos, entonces, pues obviamente acude a estos, ¿verdad? Por eso, porque hay una necesidad, acuden al derecho penal, tocan las puertas del derecho penal. Mire, necesito crear un delito, tenemos una necesidad urgente, ¿verdad? Porque fíjese que no están pagando impuestos, hay que crear el delito tributario que está en otras legislaciones. Aquí no lo tenemos, pero lo necesitamos porque hay un montón de gente que no paga. En tanto que cuando ya mire la amenaza de que puede haber cárcel y multas bastante fuertes y un proceso penal, entonces ahí creo que van a poder pagar. Perfecto, ahí los ayudamos. Bueno, nulla necessitas sin injuria, nulla injuria sin actione. 6, nulla actio sine culpa, ¿verdad? Esto se refiere a la acción, ¿verdad? No hay daño si no hay acción. Es decir, en otra palabra, para que haya una acción, debe haber una manifestación de voluntad, que es lo que vimos precisamente cuando vimos la teoría general del delito, ¿verdad? En la acción, y que la acción era manifestación de voluntad tendiente a producir un resultado. Eso es lo que precisamente de alguna manera se está hablando acá. Miren, ya ven cómo se refiere también a la teoría del delito. Y nulla actio sine culpa. Si esa manifestación de voluntad no va dirigido precisamente a violar un bien jurídico tutelado o precisamente a provocar un daño, entonces no hay daño realmente que se pueda perseguir. No hay necesidad porque no hubo daño. Y el otro, nulla culpa sin juicio. No puede haber culpabilidad. La culpabilidad que nosotros analizamos en teoría general del delito, ¿verdad? Y que la culpabilidad de que era sinónimo, dijimos, si es que se recuerdan ustedes, el sinónimo de culpabilidad, ¿cuál era? Silencio en la noche. Ninguno está. Ya se les olvidó. Bueno, entonces cuando hablamos de culpabilidad era el sinónimo de responsabilidad. O sea, la culpabilidad determina la responsabilidad de la persona o el individuo. Eso es lo que hacía. Y que también les había dicho y también les voy a reiterar en su momento que la culpabilidad se determina en
el juicio o debate. Como conclusión del juicio o debate es que se dicte una sentencia y en la sentencia se va a determinar la responsabilidad o la culpabilidad de las personas que han sido sindicadas o fueron sindicadas de un delito. Entonces, culpabilidad, responsabilidad. Y obviamente no puede haber culpabilidad, nula culpa sin juicio. Si no hay un juicio, no puede haber culpa. No puede existir. Hay que llevar precisamente a un juicio penal, llevar precisamente a un debate o a un juicio penal para que precisamente se determine la culpa. Y el otro, nullum judicium sine accusatione, ¿verdad? Que de alguna manera, recuérdense que esa es tarea del fiscal, presentar la acusación y obviamente sobre esa base es el juicio. Ahí tenemos los representados o de alguna manera se refiere a los dos elementos importantes o dos personajes importantes que van a representar el Estado. El juez en el juicio y en la acusación el Ministerio Público, con dos funciones diferentes. Y entonces no puede el juez iniciar un juicio o tener un juicio o una etapa de juicio o debate si no hay una acusación. Si el Ministerio Público no ha cumplido con su deber de acusar, de presentar una acusación, entonces definitivamente no puede haber juicio. Y obviamente se extiende a establecer si esa acusación llena todos los requisitos formales que le exige el procesal penal, porque si no llena los requisitos, se le hace ver al juez que el juez también debe observarlos, entonces le va a decir al juez, no hay, no puede existir, si no se llenan esas formalidades. Bueno, y nula acusación sine probatione, obviamente si no hay pruebas de que se le puede acusar a una persona, deben haber indicios precisamente de que la persona pudo haber sido el responsable de haber cometido delito. Si no existen esos indicios o pruebas suficientes, no puede haber nada. Definitivamente el juez no puede dictar una sentencia en contra o condenar a alguien por ese motivo. Y obviamente, nulla probatione sine defensione, si no hay un abogado defensor, si no se ha ejercido la defensa y que obviamente no podría haber precisamente juicio. Recuérdense que también de alguna manera, tanto el judicium sine accusatione y approbatio sin defensione se refiere en el fondo también a la inmediación, la presencia necesaria de todas las partes que van a estar dentro del proceso. Si no hay audiencia, si el fiscal no llega, no hay audiencia si no está el abogado defensor. Obviamente también si no está el acusado, tampoco puede haber o iniciarse en su ausencia el proceso penal. No se puede. Entonces, de alguna manera, esto también tiene mucha relación con la inmediación. ¿En cuál estaba regulado? ¿Se recordarán? Lo leímos. ¿Era 352 o 354? ¿Cuál de los dos? 354. Ah, perfecto. Ahí está. ¿Verdad? Ya se les estaba olvidando precisamente y eso que lo leímos algunas veces. La siguiente, por favor. Next, please. Bueno, de alguna manera, pues aquí lo estamos precisamente estableciendo, ¿verdad? Principio de retributividad o de la sucesividad de la pena respecto al delito, ¿verdad? Es decir, para que haya una pena, debe haber un delito. Si no hay delito, no hay pena. Ya leímos el Código Procesal Penal, algunos artículos, que esto ya lo habíamos analizado, en el cual dice si no hay un delito previo, no puede haber proceso penal, no se puede iniciar. Y para eso vamos a ver que sirve la primera declaración, en donde el Ministerio Público presenta todos los indicios o medios de investigación que él ha desarrollado para establecer que de alguna manera cometió un delito y el hecho sí es constitutivo de delito. Nula es la pena sine crimen, ¿verdad? Y obviamente que tiene mucho que ver con la legalidad, porque eso lo exige el artículo 1 y 2
¿cómo se llama? Del Código Penal y de alguna manera también el Código Procesal Penal en esos primeros artículos, porque tanto el Código Penal como el Procesal Penal empieza, para que miren ustedes la importancia y valoren la importancia, que lo primero, precisamente lo que regula ambos códigos, es la legalidad. Eso es lo primero que se refiere, ¿verdad? Eso es lo primerito que hacen mencionar, ¿verdad? Los dos artículos, ¿verdad? No hay pena sin ley, no hay proceso sin ley. Y de alguna manera, también la Constitución, ¿cómo se llama? El Código Penal, en esos primeros artículos, también así lo establece. Por lo tanto, no tenemos cómo zafarnos de estos aspectos, ¿verdad? Entonces, porque no se pueden violentar esos principios, porque ahí tenemos que estar nosotros listos y dispuestos y a que efectivamente exigir la observancia de estos, ¿verdad? Y obviamente no olviden también el derecho de la libertad de acción contenido en el artículo 5 del Código Penal, de la Constitución, discúlpeme. ¿Qué es lo que se lee en ese artículo 5? ¿Constitucional? Dice artículo 5, libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Bueno, ahí tenemos también reiterado el hecho de que uno es libre de hacer todo lo que la ley le prohíbe. Hasta que uno comete un hecho o realiza una conducta humana que está prohibida, es donde puede, como le digo yo, reaccionar el Estado para poder juzgar o para llevar a proceso a la persona y evidentemente imponerle una pena. Entonces, hasta ese momento, ¿verdad? Entonces, conforme a eso, es que si no hay pena, si no hay delito, no puede iniciarse un proceso penal. O sea, no hay una manifestación de voluntad porque la persona ha actuado conforme a la ley. Y conforme a la ley es que no puede la persona iniciarse el proceso alguno. No puede haber reacción del Estado. Ahí, como le digo, violamos lo que ya hemos estado insistiendo. No hay aplicable la ley de Newton. En esta no hay una acción por la cual dé motivos a una reacción por parte del Estado. No hay ningún motivo ni razón. No hay ninguna acción que haga que el Estado formalmente, ilegalmente y constitucionalmente pueda reaccionar. Definitivamente. Number 2, please. Nuevamente, aquí tenemos, ¿verdad? Seguimos con siempre ese principio de legalidad en todo caso, porque los dos primeros ya habíamos dicho que se refieren a la legalidad. Nullum crimen sine lege, principio de legalidad en sentido lato, en sentido estricto. No hay crimen sin ley previa. Que eso ya vimos los dos artículos a que hicimos referencia. Leímos el artículo 5 constitucional, donde dice, si no hay una conducta prohibida. Si no está prohibido por la ley, somos libres de hacer lo que nos dé la gana. Entonces, eso es la única limitación que tenemos. Pero de ahí, el ser humano, la persona, es libre de hacer lo que quiera, menos lo que está prohibido. Ya cuando explicamos eso, recuerda que referimos también a ese principio también, cuando Dios creó a Adán y Eva, que podían hacer todo lo que querían, ¿verdad? Que de alguna manera ahí surge precisamente esa libertad. Dios les dijo, pueden hacer todo lo que quieran, disfrutar de todo este mundo que están ustedes viviendo y que yo los traje a este mundo, ¿verdad?
cuidadito. Lo único que no pueden hacer es comer de ese fruto. Del fruto prohibido, por favor, no lo vayan a hacer, ¿verdad? Eso fue lo único que le dijo. De ahí pueden hacer todo lo que quieran. Entonces, de alguna manera, el Código Penal, las leyes especiales en materia penal, simplemente es un catálogo de conductas prohibidas, que de lo que ustedes no pueden no pueden hacer. Lo demás lo pueden hacer libremente, que el Estado no hará absolutamente nada contra ustedes. En el momento que realicen la conducta prohibida, van a tener una reacción. La reacción que en su momento también tuvo Dios contra Adán y Eva por haber violentado la norma, por haber realizado la conducta prohibida. Fácil, ¿verdad? Creo que esto ya hasta aburridos están, ¿verdad? Pero yo creo que ya esto lo manejamos. Number 3, please. Bueno, nulla lex penalis sine necessitate. Como le digo, ya habíamos hablado ya y lo mencioné cuando estaba leyendo, ¿verdad? Que el derecho penal es de última ratio. Es lo último que tenemos que acudir. O sea, si no hay necesidad, si no se lesionan bienes jurídicos tutelados o si no hay bienes jurídicos que deba el Estado proteger, porque el crear el derecho penal, crear el Código Penal, crear delitos, le sirven al Estado para garantizar los derechos o los bienes, precisamente de todos los ciudadanos. ¿Cómo va a hacer el Estado para protegerles la vida a ustedes? ¿Cómo va a hacer para defender su patrimonio? ¿Cómo va a hacer para defender su dignidad? ¿Cómo va a hacer para proteger de todos esos bienes que tienen un valor grande o incalculable para cada uno de nosotros? Mientras el Estado tiene esa obligación, ese es un deber del Estado. Entonces, la única forma que puede el Estado manifestar esa protección es acudiendo al derecho penal, sancionar a aquellas personas que de alguna manera ponen en riesgo ese bien jurídico tutelado, esos bienes que son de mucho valor para ustedes, porque esa es la obligación. No se necesita, entonces definitivamente no hay conducta, no hay ley sin necesidad. La última instancia debe ser el proceso penal, última ratio, principio de necesidad o de economía del derecho penal. De economía porque ya habíamos dicho que no va a gastar fondos también innecesariamente el Estado. Ya hablamos de cuánto pueda costar un proceso penal. Por lo tanto, no podemos malgastarlo. Entonces, esto es precisamente lo que se refiere este axioma. Y miren, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo están estos axiomas? Y miren, ahorita los estamos explicando también, y eso lo han tenido que explicarse dentro de las garantías por muchos siglos en el mundo. No aquí en Guatemala, en el mundo, en todas partes del mundo. Así es. Number 4, please. Entonces, no hay necesidad en relación a los demás si no hay un daño, injuria. Si no hay injuria, no hay un daño, no hay una lesión real, ¿verdad? Claro, en algunos casos los delitos es solamente por el riesgo o la posibilidad de que pueda haber, que son de aquellos delitos de riesgo o de peligro, por la gran posibilidad o la de poder violar o poder dañar un bien jurídico tutelado. Entonces, también ahí, si está en riesgo grave, o existe mucha posibilidad o probabilidad de que pueda ser dañado, entonces ahí es donde también reacciona el derecho penal. Por ejemplo, si hablamos de la tentativa, en la tentativa no hay un delito consumado, pero a pesar de ahí el Estado reacciona y sanciona precisamente la tentativa en muchos casos. Porque claro, expresamente dice tentativa de tal cosa, ahí está castigando, no por el delito consumado, sino por haber iniciado la acción y el mismo no se da precisamente porque los medios o el objeto no da.
Ahora, si en la tentativa se violentaron algunos derechos o alguna situación, entonces reacciona el Estado. Entonces, de lesividad o de ofensividad del acto, o la posibilidad de dañar un bien jurídico tutelado. No hay necesidad, si no hay injuria, no hay daño. No hay daño, pues no hay problema, pues. Aún no hay precisamente eso. Dice que es notorio o no se encuentra regulado, más que todo en el derecho penal, en el sentido de que, por ejemplo, y lo desarrollo de esta manera, es que, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el iter criminis? Que hay actos preparatorios y actos de ejecución. ¿Cuáles son los actos preparatorios? Y también está regulado en el Código Penal. El Código Penal también regula los actos preparatorios. ¿Son los internos, licenciado? ¿Son los que Claro, exactamente. ¿Ya? Que son los internos. ¿Pero cuáles son esos? Porque eso dijimos que tiene una parte externa y una parte interna. La primera parte es cuando surge la idea del delito en la persona. Los actos preparatorios, ¿verdad? Los actos preparatorios, y que esos no tienen ninguna consecuencia, ¿verdad? Que de eso lo habíamos señalado. Y el artículo 17, que de alguna manera indica conspiración y proposición. Hay conspiración cuando dos o más personas se concierten para cometer un delito y resuelven ejecutarlo. Hay proposición cuando el que resuelto cometer un delito invita a otro u otras personas a ejecutarlo. La conspiración, la proposición, la provocación, la instigación y la inducción para cometer un delito solo son punibles en los casos en que la ley no los determine expresamente. Entonces, en tanto no hay un daño, todavía existe en esa parte interna del delito del iter criminis, no hay consecuencias. Aunque hay algunos delitos que sí lo sancionan, pero la ley expresamente en esos casos señala los actos de conspiración en los cuales sí son sancionados. Pero en tanto no haya un daño, no. Pero por el tipo de delito, mejor que no estén hablando de que van a hacer o que van a realizar este delito en particular, porque así aquí sí les tengo una sanción. Aquí sí lo voy a castigar. Entonces, ahí es lo que tenemos precisamente. Si no hay un daño o una lesión. Incluso les decía, si a ustedes les roban un bolso y no tenían muchas cosas de valor, iniciarían un proceso por robo. O que únicamente en la cartera, por casualidad, ustedes lo único que cargaban eran como 50, 60 quetzales o algo así, ¿va? Que al final ni ustedes mismos les interesa seguir un proceso penal y poner una denuncia por esos 50, 60 quetzales. En el único caso que sí les preocupa, si en la billetera llevaban, como que dice, el DPI o a veces la licencia, ahí eso sí les preocupa. Y que van a tener que poner la denuncia para poder pedir la reposición. A veces no hay necesidad de poner la denuncia para que le repongan esos aparatos. Pero a ustedes no les preocupa el dinero, los 50, 60 quetzales, sino les preocupa, voy a tener que ir a hacer tramitar, a reponer mi DPI porque se lo robaron. Voy a tener que pedir la reposición de mi licencia a conducir. Y ahí voy a tener que pagar. Eso es lo que les preocupa. Pero en sí los 50, 60, 70, hasta 100, creería yo, nada, porque realmente no les causa daño, no les preocupa. Les preocupa más las tarjetas, ¿verdad? El DPI les interesa mucho, les interesa la licencia de conducción, eso es lo que más les preocupa y eso es precisamente la preocupación. No sé si estoy en lo correcto, pero lo que yo he visto y lo que he vivido, así ha sido. ¿Y ustedes? Si ya les pasó algo así, o alguien, o incluso a veces dice que lo pierden, pero no saben si se lo robaron o no, pero a veces es que se me perdió, ¿verdad? Entonces, no sé si les ha sucedido también, pero al final eso es la mayor preocupación que ustedes tienen. Claro, también las tarjetas de débito, pero inmediatamente traten de comunicarse y llamar al banco para poder, como quien dice,
evitar que se sigan utilizando, bloquearlas, ¿verdad? Llaman inmediatamente al banco para que bloquee sus tarjetas, si es que las tiene, a efecto de que no haya realmente un daño patrimonial. Bueno, ¿estamos bien? ¿Seguimos? Sí, Lick. Bueno. Fifth, please. The fifth one. No hay injuria si no hay acción, si no hay una manifestación de voluntad, así como hemos desarrollado el dolo específico o el elemento subjetivo específico en que manifestamos la voluntad de provocar tal resultado, porque así es como desarrollamos, con base a esto, es que desarrollamos el elemento subjetivo específico. Dolo, sí, pero ¿cuál es el específico? La manifestación de voluntad, o sea, que la voluntad o esa acción vaya dirigida a, o la manifestación vaya dirigida a tal cosa, o la finalidad de provocar el resultado. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, si no hay esa manifestación de voluntad, y ahí está, pues no hay. Principio de materialidad o de la extraordinariedad de la acción. No hay daño sin acción, ¿verdad? Que es 6 del Código Procesal Penal y artículo 13 de la Constitución Política. Vamos a seguir adelante. 6, please. Nulla actio sine culpa. Principio de culpabilidad o de la responsabilidad personal, dirigido a la culpabilidad. No hay acción sin culpa. O sea, el elemento subjetivo. Elemento material. Los elementos materiales objetivos son importantes, ¿verdad? Pero también sumamente importantes son los elementos subjetivos. Si no hay culpabilidad, si no hay un elemento de la culpa, no hay delito. Si el delito no fue doloso o culposo o preterintencional, no hay delito. Porque también existe delitos sin intención o daños sin haber habido una intención, ¿verdad? Que también están en el Código Penal, cuando no había una voluntad, pero se realizó por un movimiento reflejo, pues, en algún momento. Entonces, ahí, en ese momento, pues, no hay ninguna acción, nada que ejercer de acuerdo al Código Penal, precisamente por eso, pues. Penalmente no pueden ser responsables, como ya hemos hablado. Si hay un frenazo de la camioneta, ustedes empujan al que está enfrente y este se va a golpear. Ahí no hubo ninguna intención, fue un accidente, pues. No hubo ninguna intención de eso, pues, ni tampoco imprudencia de parte de ustedes. Es el problema en todo caso de la imprudencia de haber sido del chofer. Si alguien se golpea por ese motivo, pues habría que ver si tuvo la culpa el chofer, ¿verdad? Porque ahí es una lesión culposa, pero no fueron ustedes la que la provocaron, aunque ustedes o otra persona los haya empujado por el frenazo. Eso creo que está claro también. Si no lo está, pues me preguntan, pero yo lo veo bastante claro. Entonces, pasemos a la siguiente. Number 7, please. No hay culpa, o sea, sin juicio. Si no hay juicio, si no hubo precisamente un proceso penal, la culpa no se puede establecer, porque de manera en el juicio o debate se va a probar la responsabilidad y se va a probar que la persona actuó con dolo, actuó con la finalidad de provocar ese daño. Eso es, ¿verdad? Principio de jurisdiccionalidad, que el juez también va a actuar y va a responder en el momento que efectivamente hubo un juicio. Si no hay un juicio, no puede haber una culpa. Entonces, si no hay culpa, sin indicio, sin juicio, tampoco hay, ¿verdad? Sin el juicio, no hay precisamente una culpa. Principio de jurisdiccionalidad del juez, ¿verdad? En sentido lato o estricto. Si no hay culpa, para que demostrar la culpa, tiene que haber un juicio penal. El hecho de que se demuestre que es doloso o culposo solo se puede realizar en juicio. Entonces, no puede haber de otra manera. Entonces, ahí tenemos los 7 y 11 del Código Procesal Penal y obviamente esto no lo corregimos, pero bueno, ahí vamos a ver qué hacemos. Pero eso es lo que está intentando decir en este caso.
Estoy apresurándolo un poco porque ya son las 16 y empiezan las protestas de ley, ¿verdad? En todo caso, ¿verdad? Entonces, si no hay, pues seguimos a la 8. 8, please. Nullum judicium sin accusatione, ¿verdad? Si no hay acusación, no hay juicio. Si el Ministerio Público no ha podido realizar su función y presentar una acusación fundamentada de la posibilidad de que esta persona sea culpable o que efectivamente haya cometido el delito, no hay juicio y será nulo. No va a haber nada, pues, porque no hay prueba, no hay nada. Entonces, por falta de pruebas, se sobresee, se cierra el caso, ¿verdad? Principio acusatorio o de la separación entre juez y acusación. El juez tiene que analizar si el Ministerio Público ha cumplido, si la acusación que presenta llena las formalidades, si la acusación tiene fundamento, es decir, tanto jurídico como de hecho, de que la persona pudo haber sido culpable. Sí, entonces sí el juez puede decir, sí, vamos a juicio. Si no, simplemente cierra el caso. Y no son pocos los casos en que en la fase intermedia, cuando se analiza la acusación del juez, se demuestra que la acusación presentada por el Ministerio Público para iniciar un juicio de debate no tiene fundamento, no consta o no existen las pruebas suficientes como para poder llegar a un juicio o debate. Para eso sirve la fase intermedia, precisamente para analizar si lo que pide el Ministerio Público tiene o no fundamento, tanto jurídico, sino como también fáctico. Es decir, si hay pruebas precisamente o indicios que se van a desarrollar en el debate para poder llegar eventualmente a una conclusión. Claro, de culpable o inocente, pero tiene que tener fundamento lo que están presentando. Si no hay, no sirve para nada. No sirve para nada precisamente lo que usted está presentando el Ministerio Público. Eso es precisamente lo que tiene. O no hay acusación o no hay hecha. Si no, el Ministerio Público no acusa, no puede haber juicio. El juez no puede abrir a juicio si no se ha cumplido con ese requisito. Eso es lo que dice. Y obviamente se desarrolla en el proceso este tipo de, este axioma se desarrolla, sobre todo en la fase intermedia. Ahí vamos a ver desarrollado este axioma. ¿Alguna pregunta? ¿No? Next, please. Bueno, esto es más que obvio, ¿verdad? Que ya habíamos hablado. No hay indicios, no hay pruebas, no hay acusación. Es decir, puede ir a juicio y presentar las pruebas, pero al momento de diligenciar la prueba durante la etapa del juicio, durante la etapa del juicio, y se realiza la valoración de la prueba que tiene que hacer el juez al momento de emitir la resolución, realiza lo que es la valoración de la prueba. Ustedes ya saben qué es la valoración de la prueba. Eso lo debieron haber, obviamente, en derecho procesal. El juez valora la prueba. Y hay sistemas de valoración de la prueba para que el juez pueda llegar a la conclusión que la prueba presentada efectivamente sí es suficiente para decir y me ha convencido a mí de que es culpable. Pero si la prueba presentada por el Ministerio Público me queda, pues no muy sé, pues algunas cosas sí, algo otras no, pero me extraña esto y lo otro. Recuérdense que también hay un principio, ¿verdad? Que en caso de duda, ¿qué es lo que establece la Constitución si acaso hay duda? Favorecer al reo. Exactamente. In favore rei. Favorece al reo. Todo favorecerá al reo. Entonces, si la prueba no es plena, si no convence totalmente al tribunal de sentencia al momento de dictarla, no hay. Y no, definitivamente, si no hay prueba, pues definitivamente es nulo. No pasa nada. Entonces, la siguiente y la última. Mayra, por favor. Ligia, así como las pruebas se deben de presentar días antes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en esto? Yo he visto en películas que las presentan cuando están en el mismo juicio.
que dicen así como que tienen una prueba, ¿eso sería válido o no? Lo que pasa es que en el juicio se están presentando las pruebas, pero ahí sí diligencian. Aparte es en el momento del ofrecimiento de la prueba. O sea, hay una etapa o una diligencia anterior, ofrecimiento de prueba, que también aquí en Guatemala se realiza. Y eso después de que se presentó la acusación, después de la fase intermedia, en que el juez sí acepta y sí lo ordena el juicio, hay una audiencia previa de ofrecimiento de prueba. Se ofrece la prueba, se discute si vale, si es válida, todo se discute, y la prueba que ha sido aceptada en esa audiencia de ofrecimiento de prueba es la que se va a diligenciar. Entonces ahí empieza cuando se llama. Ustedes saben que hay etapas procesales, ¿verdad? Etapas procesales de la prueba. El ofrecimiento, diligenciamiento, valoración y sentencia, que son las fases o etapas de la prueba. Entonces, ¿han sido ofrecidas? Pues vamos a diligenciar. El diligenciamiento de la prueba es lo que se está realizando que es una etapa precisamente. Diligenciamiento y después vendrá la valoración cuando se dicte sentencia. Pero primero tiene que haber un ofrecimiento, aunque primero tiene que haber la obtención de la prueba, ¿va? Pero obviamente esa es una etapa precisamente de esto. Entonces, así como ustedes ven en las películas, así se hace. Se ofrecen los testigos, se dice que tengo testigos que se va a ofrecer y que ellos van a declarar que efectivamente la persona es culpable. Entonces, en el juicio debate se llama uno por uno y así como se mira en las películas, así también lo hace aquí en Guatemala. Él declara, se identifica y todo y declara qué es lo que le consta, qué fue lo que vio, qué fue lo que oyó, en el que vio que la persona lo había realizado. Eso es lo que pasa. ¿Estamos? Entonces, como les digo, los juicios que ustedes han visto en las películas donde van los testigos y se presentan y declaran y después que terminan y que le pregunta y repregunta las partes, pues se retiran y viene la otra prueba y viene la otra y así sucesivamente, porque ese es el diligenciamiento de la prueba para poder demostrar o para poder determinar si la persona es culpable o no. Si resulta que no hay suficientes indicios o medios de prueba, definitivamente no hay culpa, no hay sanción, no hay pena. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, por favor, la última. Next one. Principio de la carga de la prueba o de verificación. Nula es la prueba si no hay defensa. Nula probazione sine defensione. Entonces, definitivamente, cuando se presenta la prueba, hay, como les dije ya, una primera discusión del ofrecimiento, donde la defensa también tiene que manifestarse acuerdo o señalar si la prueba cumple o no con todos los requisitos y formalidades para ser tomada en cuenta, para poder ser presentada en el juicio debate. Esa es una discusión. Entonces, si no hay una defensa, si no hay un alegato, no puede haber. Que también habíamos dicho, ¿verdad? Si no hay acusador, no puede haber audiencia. Y si no hay defensa, tampoco puede haber la audiencia, ¿verdad? Que también lo hablamos como la inmediación, también lo dijimos, ¿verdad? Entonces, la anterior es que si no hay una buena acusación, bien fundamentada, si no existe el acusador, si nadie me acusa, no puede haber delito. Pero esto ya lo vieron históricamente ustedes. Históricamente también es válido. Ya les había empezado a mencionar, o tal vez fue en otra sección, que cuando de repente estaba Jesús haciendo sus tareas y empezaron a apedrear a una mujer. Y entonces llegaron con él, mire, Jesús, este es culpable, este hizo tal y tal y tal cosa y todo. Y que él solo dijo, ¿y quién de ustedes lo acusa? ¿Quién acusa a usted a esta mujer de que cometió ese delito? Aquel que esté libre de pecado, pues, que tire la primera piedra, pues. Que esté libre de pecado y si él considera que es, pues esto.
y se quedan todos así desconcertados, empiezan a botar las piedras y se alejan, ¿verdad? Y el otro le dice, levántate, le dice. Si no te acusan de nada, yo no tengo nada que decir, no te puedo decir nada, pues yo no te puedo perdonar si no te están acusando de nada. Entonces no hay acusación o de alguna manera no hubo pruebas, yo no puedo hacer absolutamente nada ni condenarte. Vete, pórtate bien. ¿Se recuerdan esa parte de la Biblia? Bueno, los que de alguna manera la han leído o que de alguna manera también en las películas ha aparecido esa escena donde él, yo no te puedo acusar. Si él es el acusado, si es el juez, no puede. A mí pruébenme, a mí tráigame la acusación, a mí traigan la cuestión de que quién es el que lo acusa. Si no hay acusación, no hay nada. Yo tengo que dejarte en libertad, ¿va? No hay quien te acuse, no hay pruebas, no hay nada. Chao, adiós. Eso miren desde cuándo viene, desde la Biblia. ¿Algo nuevo? Nada. Nada que no se haya dado antes en la realidad. Y lo mismo pasaba también en el sistema acusatorio en la época romana de Atenas, Grecia y todo lo demás. Así eran los procesos. No había quien lo acusara. Y las demás personas que estaban en el pueblo, que tenían que tomar la decisión, los sabios decían, pues no hay nada, ¿va? A pesar de que un montón les hablaron, pues así también como el jurado en un momento determinado recibe pruebas y en la discusión ellos dicen, realmente no hemos encontrado ninguna prueba para dictar o para declarar culpable a esta persona. Por lo tanto, la declaramos inocente. ¿Por qué? Porque prácticamente no hubo prueba. Nada que los haya convencido a él es que no hubo prueba. Así que, nada. Entonces, si no hay prueba, ¿verdad? Si no hay defensa, no hay. Tiene derecho a defenderse. Si no hay pruebas, no hay nada. Bueno, con esto, como digo, terminamos la presentación precisamente, que tanto nos había dado problemas, y con esto, pues, ya nosotros estaríamos subiendo oportunamente al Facebook. Entonces, the last one, por favor, please, the last. Mire, ese tecolote usualmente se relaciona al abogado, al conocimiento, a la ciencia, al búho, ¿verdad? Y entonces dice, algún día en tus juicios recordarás quién fue tu maestro. Ahí van a recordarse, ay, aquello que nos decía Elix, ¿se recuerdan ustedes? Cabal, miren, ahí está. Eso es precisamente lo que hace recordar eso. Y por eso todavía el tecolote todavía les apacha el ojo, les hace un ojito ahí, va, como quien dice, ahí te vas a ver, te vas a acordar cuando estés haciendo babosadas y no te acordes de tu maestro, que fue lo que te lo dijo, ahí vas a ver, ¿verdad? Bueno, esto es, with that we end the presentation, please. We finish the presentation. Entonces, bueno, son las 10:16:14. Habíamos dicho que de repente íbamos a empezar con los aspectos del proceso. No sé. Lo vamos a dejar para la clase. Y yo ahorita ya les publiqué en el Face a los otros compañeros de la sección I que ya vamos a empezar en unos 10 minutos. Entonces, bueno, perfecto. Bueno. Entonces, vamos a dejarlo ahí. No nos dio tiempo para poder explicarla, empezar a hablar sobre las características del proceso penal, lo cual haremos el día martes en la clase virtual que vamos a tener Entonces, muchísimas gracias por su presencia. Fuimos pocos, pero espero que les sirva bastante esto y vuelva a tener ese conocimiento y la repetición de lo importante que es el proceso penal y obviamente del por qué somos tan exigentes en el proceso, por qué su profesor de penal es exigente con todo esto para que ustedes tengan esa misma exigencia cuando sean abogados. Y a veces, no importando la rama que se dediquen, tengan ese nivel de exigencia cuando se presenten ante el juez o ante el Ministerio Público en caso que sea penal. Entonces, me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Chao. Goodbye. Adiós. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz